Muy buenos días a cada uno de ustedes, estimados alumnos. Espero que todos se encuentren muy bien. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que es básicamente el origen de la vida y evolución. El día de hoy lo que les quiero pedir es que por favor enciendan sus micrófonos. No cuento con mi celular ahorita para poder estar viendo ahí sus mensajes, así que por favor, si quieren hacer alguna intervención, enciendan sus micrófonos y hagan sus respectivas preguntas. Lo mismo para lo que van a ser las respuestas de las respectivas preguntas que vamos a hacer el día de hoy, resolviendo nuestra guía. ¿Ok? Bien. Básicamente tenemos que aprender un poquito de la historia de la Tierra, cuáles son las ideas acerca del origen de la vida, algunas teorías modernas, qué es evolución, cuáles fueron sus antecedentes históricos, las bases o las pruebas de la evolución, cuáles fueron las teorías evolutivas, qué son los mecanismos de especiación, los patrones, los ritmos, los factores que permiten la biodiversidad y los tipos de evolución. Bien, entonces, si es que nosotros hablamos de la historia de nuestro planeta, pues es una historia bastante larga, puesto que nuestro planeta tiene un promedio de 4.600 años, y no años, sino millones de años. Entonces te imaginas la cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, hasta 4.600, 4.500 millones de años atrás, se empezó a formar la Tierra. La Tierra no es, obviamente, en ese entonces no es como la conocemos ahora, ¿no? Aparece una química prebiótica y esto se va a sustentar un poco en los trabajos realizados en este caso, Alexander Ivanovich Oparin, sus teorías, y luego esa teoría fundamentarse en lo que hacen los trabajos Miller y Urey. En un instante lo vamos a ver. Pero cuando aparecen las primeras células, y estas células lo vamos a poner entre comillas, porque lo que aparecen básicamente son los primeros organismos procarióticos, ¿no? En este caso, ¿se acuerdan cuando hablábamos algunas semanas atrás de la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis, cuando ella mencionaba que la mitocondria y los cloroplastos habrían pues sido antiguas procariontes, debido a que tenían su propio ADN, su propia membrana celular y su propio ribosoma. Las estructuras importantes que tienen inclusive todo tipo de bacteria y arqueobacteria también. Entonces, esta peculiaridad con los cloroplastos y las mitocondrias serían ellas los primeros procariontes, ¿no? Pero ya cuando aparecen las cianobacterias, aquí empieza un cambio, porque si bien es cierto, una primera procarionte, como pudo haber sido en este caso el cloroplasto, que empezó el proceso fotosintético, pero resulta que el proceso fotosintético se afianza aún más cuando aparecen las cianobacterias. Y esto va a ser importante porque gracias a la presencia de cianobacterias hace 2.250 años atrás, empieza la oxigenación, es decir, nuestra atmósfera que era anoxigénica cambia a ser una atmósfera oxigénica y por lo tanto también va a haber cambios, ¿no? en los organismos. Y en este punto todavía estamos hablando de organismos procariontas, ¿no? Los eucariontas o eucariotas, ¿no? Recién aparecen hace 1.800.000 años atrás, ¿no? O 1.800 millones de años atrás. Y fíjate que hay un largo periodo de cerca de 700.000 años, millones de años en este caso, donde todavía la reproducción va a ser de tipo asexual. Pero la reproducción sexual aparece hace 1.125.000 años. Y esto va a ser importante. ¿Por qué razón? Porque permite generar la variabilidad de las especies, ¿no? Bueno, nuestro planeta, que en un instante vas a ver, ha sufrido de diferentes cambios. Entonces, estos van a estar siendo pues afianzados, ¿no? Hace 400 millones de años atrás aparecen ya las plantas terrestres. Profe, y en este entonces, ¿quiénes estarían?
Aquí habrían estado cianobacterias y algas, ¿no? Algas. Cuando vamos a ver botánica o cuando vamos a ver los reinos biológicos, las algas en realidad son las que producen mayor cantidad de oxígeno en nuestro planeta comparada con las plantas. Cada una de ellas tiene su importancia, claro está. Los dinosaurios y reptiles, bueno, aparecieron entre estos hace 250 millones de años atrás, y los mamíferos recién hace un promedio de 200 millones de años atrás. Y los Homo sapiens, bueno, estarán pues dentro de los 150, 100, ¿no? millones de años atrás. Es decir, en el caso de nosotros, somos una especie bastante reciente, ¿ya? Y a lo largo de la historia de nuestro planeta, pues han ocurrido varias extinciones en masa, ¿ya? 5 extinciones en masa, y por ahí nos dicen que estamos frente a la 6ª extinción en masa. Bien, entonces, quiero que miren esto un poquito, ¿ya? Miren, como te mencionaba, nuestro planeta, durante esos 4.5, 4.6 millones de años atrás, pues ha pasado por una serie de cambios durante sus diferentes eras geológicas y periodos geológicos también. Nuestro planeta obviamente ha sufrido una serie de cambios. Antes era uno solo, luego se partió, ustedes saben, ¿no? Eurasia y otros 2 continentes, y luego esos se siguieron partiendo todavía. Y inclusive hay ciertos detalles, ¿no? Donde bajo el océano hay todavía lugares, ¿no? Como la Atlántida, ¿no? Que está pues oculta, ¿no? En el fondo del océano. Entonces, nuestro planeta ha sufrido una serie de cambios, ¿ya? Y por lo tanto, esos cambios a nuestro planeta pues han influenciado definitivamente sobre los seres vivos. Escuchemos esto. Nuestro planeta presenta condiciones aptas para el desarrollo de una gran diversidad de organismos. Pero, ¿cómo y cuándo comenzó la vida en la Tierra? Cuando la Tierra se formó, hace unos 4.500 millones de años, era una inmensa bola incandescente que lentamente se fue enfriando. La atmósfera primitiva no contenía oxígeno. Estaba formada por otros gases como metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua. Luego de miles de años, comenzó a llover torrencialmente y así se formaron los mares primitivos. Las moléculas sencillas que conformaban estos mares comenzaron a reaccionar a causa de las descargas eléctricas y de las radiaciones ultravioletas provenientes del Sol. En estas condiciones, se generaron moléculas cada vez más complejas. Algunas de estas moléculas se unieron rodeándose de una fina membrana. En el interior de estas estructuras ocurrieron reacciones químicas que les permitieron crecer y reproducirse. Estas moléculas siguieron cambiando y formaron las primeras células procariotas anaerobias. Se supone que, en cierto momento, la materia orgánica comenzó a escasear. Hace unos 3,2 millones de años se produjo un cambio que permitió a algunos organismos alimentarse a partir de sustancias inorgánicas. Este fue el comienzo de la fotosíntesis. Lo que te mencionaba, ¿no? Al comienzo de la fotosíntesis. Le voy a colocar ya el video así activo, ¿ya? Porque parece que no se reproduce más. Bien. Vamos con un pequeño ejercicio, dice. Hace 2.500 millones de años se desarrollaron organismos unicelulares con la capacidad de realizar fotosíntesis, liberando oxígeno como desecho. Millones de años más tarde, la atmósfera cambió a oxidante y aerobio, dando lugar a la aparición de organismos que utilizarían el oxígeno como molécula esencial de su metabolismo. Es correcto inferir que los organismos a quienes se hace referencia primero en el texto son, ¿qué serían, chicos? A ver, Volvox. Los Volvox, te digo, son algas, ¿ya? Algas. Bacterias metanógenas. Las bacterias metanógenas en realidad son arqueobacterias anoxigénicas. Algas verdes, no, ¿verdad? Entonces, la respuesta aquí serían las cianobacterias.
bacterias. Ellos fueron las primeras. Después del cloroplasto y mitocondria, viene lo que son las cianobacterias. ¿Ok? ¿Tienen hasta ahí alguna duda o pregunta? Tal vez has hecho algún comentario por acá, déjame ver. Bueno, enciendan sus audios, por favor. ¿Ya? Miren, entonces, el humano obviamente pues siempre se ha hecho preguntas sobre cómo se originó la vida, ¿no? Lo que te he mencionado hace un rato corresponde a la teoría más aceptada por los experimentos que se hizo y en la teoría quimiosintética de Alexander Ivanovich Oparin. Pero esta es la última teoría en aparecer, ¿ya? Antes de ello, obviamente, existían otras teorías. Y dentro de ellas, por ejemplo, tenemos la teoría vitalista, en la cual se defiende que los fenómenos que suceden en el organismo se deben a la acción de las fuerzas vitales propias de los seres vivos y no de forma exclusiva por la acción de las fuerzas físico-químicas de la materia. Bichat propone que si la fisiología hubiera sido cultivada por los hombres antes que la física, como lo ha sido antes que aquella, dice él, está convencido de que se habrían hecho numerosas aplicaciones de la primera y la segunda. A ver, básicamente lo que Bichat decía es que los organismos se podían interconectar. Por ejemplo, en el caso de las plantas, ¿no? ¿Qué pasa si las plantas se interconectan entre ellas y de pronto empiezan a reaccionar en conjunto contra los pesticidas y de pronto empiezan a atacar a los humanos? Hay una película que se basa en eso, justamente, en la teoría de Bichat, ¿no? Donde dice, las plantas van a ser sensibles, se van a comunicar entre ellas, ¿no? Y bueno, una comunicación que sí es real entre las plantas, por ejemplo, es aquella que establecen los bambúes. Ustedes saben que los bambúes, pero esto no tiene nada que ver con el vitalismo, pero sí, si es que tú miras las raíces de los bambúes, un bambú para crecer demora cerca de 7 años, ¿ya? O sea, 7 años usted va a estar regando, no va a haber nada de bambú, pero tiene que estar ahí cuidando la tierra, ¿no? Pasan esos 7 años y de pronto el bambú crece en 5 meses ya, claro. Cuando hay terremotos, los bambús hacen esto. No se quiebran como otros grandes árboles. ¿Por qué, profe? Porque en el caso de los bambúes, se han demorado esos 7 años porque precisamente entre un bambú y otro bambú se están entrelazando entre sus raíces. Entonces, esas raíces son profundas, son duraderas y por lo tanto cuando ocurren los terremotos es que hay una comunicación y todo se apoya. Algo más o menos así estaría orientado esto, pero obviamente no tiene esto del vitalismo, pues dice su radiación recíproca. Ahora, para que esas raíces se interconecten y todo por el estilo, hoy en día está demostrado que eso se da gracias a fuerzas físico-químicas. Si es que a usted le duele la cabeza de pronto, mire, usted se agacha, se levanta y de pronto siempre está con mareos, hay que diferenciar dos cosas. O bien está usted con un cuadro de anemia, o bien está usted con un cuadro de colesterol elevado, o bien tiene algunos problemas visuales. Entonces, eso hay que diferenciar, pero no es que haya una fuerza vital, que el ambiente está actuando sobre mí, que las malas vibras, no, eso no tiene nada que ver, ¿ok? Bien, ahora, otros son los filósofos griegos, ya como tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, que proponen una teoría materialista y ellos creen bastante en los 4 elementos fundamentales, ¿no? El fuego, el aire, el agua y el suelo, siendo para tales de Mileto lo principal el agua, ¿no? Dice, todo procede del agua y todo se convierte en agua. Y su teoría no es tan zafada, porque si vamos a empezar a analizar dónde se empieza a formar la vida en nuestro planeta, la vida en el planeta básicamente empieza a formarse en el agua. ¿Ok? Entonces,
Y de ahí, ¿no? De ahí ya viene la Tierra, los organismos que empiezan a formarse en la Tierra. Pero ¿dónde empezó la vida en el planeta? Pues precisamente fue en el agua. Bueno, ahí tenemos la teoría materialista. Ahora, en el siglo IV antes de Cristo, tenemos al señor Aristóteles, padre de la biología y padre de la zoología también. ¿Ok? Entonces, él propone la teoría de la generación espontánea. Y una peculiaridad con esta teoría es que esta teoría se mantuvo durante siglos. Tanto así que Newton, Harvey, Descartes y Van Helmont creyeron en esta teoría. Y destruir esta teoría pues fue un trabajo continuo, no solamente de Louis Pasteur, sino antes también tenemos a otros investigadores. Ahora, imagínate a Aristóteles diciendo lo siguiente, ¿no? Él cree bastante en la generación espontánea y otro detalle es que se creía, por ejemplo, que las moscas aparecían de la carne que entraba en putrefacción, ¿no? Y de ahí salían las moscas. Hoy en día tú sabes que eso no es así. Es más, Aristóteles consideraba que los cocodrilos surgían de los árboles que caen. Él decía, ¿no? Observaos, el árbol cae. Primero miremos un árbol, la gente mira, ¿verdad? Miren su corteza. Y obviamente cuando usted observa la corteza del árbol, pues ve como una especie de escamas, ¿no? ¿Qué otro organismo presenta esas escamas? ¿Acaso el cocodrilo no tiene esas escamas? Y tú, sí, presenta esas escamas, ¿no? Entonces él decía, miraos las ramas del árbol. Y Aristóteles decía, cuando este árbol cae, de pronto esa fronda se transforma en la cabeza, las ramas en las patas, ¿no? Y la raíz en la cola. Y esto es evidente porque también si vemos cómo es la piel, tiene las mismas escamas o muy parecidas a las que tenía el árbol. Entonces él decía, hay generación espontánea, ¿no? Lo inerte genera lo vivo. Obviamente tú estás en el siglo XXI, mira, siglo IV, siglo XXI, muchísimo tiempo pasado. Y obviamente tú dices, a ver, primero, los dos se van a caracterizar, los dos son organismos eucariotas, pero este es autótrofo, este es heterótrofo. Este tiene órganos externos, este tiene órganos internos. Este tiene fitohormonas, este tiene un sistema endocrino con hormonas también. Este tiene circulación doble, cerrada e incompleta, y este tiene una estructura circulatoria donde funciona el xilema y el flema. Entonces, vamos dándonos cuenta, este es célula vegetal, este es célula animal, y hay una serie de diferencias, ¿verdad? Habrán similitudes, pero también hay una serie de diferencias, que obviamente uno no tiene nada que ver con el otro. Pero obviamente aquí estamos en el siglo IV antes de Cristo. Y quienes también sustentan esta teoría de la generación espontánea es, por ejemplo, mira, Van Helmont. Van Helmont decía él que era capaz de generar nuevos seres vivos y lo hacía en 21 días. Él decía, yo he sido capaz de qué ha sido Van Helmont? Yo he sido capaz de generar nuevos ratoncitos, dice así, ¿no? De generar nuevos ratoncitos. ¿Ya? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hice? Dice, ¿no? En 21 días, yo lo que hice fue colocar mi ropa con mi sudor, dice así. Agregué esto en fresco, le coloqué trigo y esperé 21 días. Luego de 21 días, lo que sucedió es que aparecieron unos pequeños ratoncitos.
¿ya? Unos pequeños ratoncitos. Entonces, estos ratoncitos se han originado de mi sudor, del trigo y de la fuerza vital. ¿Ya? La fuerza vital era lo que también mencionaba, ¿no? En este caso, Aristóteles, ¿no? La entelequia, ¿no? La entelequia, la fuerza vital, que actúa sobre los organismos, que actúa sobre lo inerte para dar en cuenta nuevos seres vivos, ¿ok? Entonces, obviamente, tú en pleno siglo XXI dices, señor Van Helmont, aquí lo que ha ocurrido es que vino la mamá ratona, se comió el trigo y como vio que era un buen lugar para poder colocar a sus crías porque está abrigadito, entonces colocó ahí a sus crías. Usted justo llegó cuando la mamá ratona había salido, por eso es que no la ve y usted solamente ve a los ratoncitos. ¿Ah? Obviamente eso lo sabes tú ahora. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo hace unos añitos atrás, era 3, 5 años, que mis alumnos emocionados decían, profe, ¿ha visto el homúnculo? ¿Homúnculo? Sí, profe, han creado como un pequeño humanito que salía de un huevito y le llaman el homúnculo. Generación espontánea. Y entonces, eso es una mentira, es una falacia. No, que sí, el homúnculo. Y yo les digo a mis alumnos, yo les voy a enseñar a hacer un homúnculo. ¿Y saben cómo se hace un homúnculo? Si esto fuera, miren, si esto fuera un huevito, lo que se hace es cortar el huevito así finamente y se saca la cáscara. Luego se prepara una masita a la cual usted en su interior le va a poner unas vallitas de metal. ¿Las has visto esas chiquitas vallitas de metal, no? Y le das la forma humanoide. Y colocas ahí el homúnculo, ¿no? Y colocamos el homúnculo. Aquí pones delicadamente un poquito de silicona y tapas la. Luego acercas disimuladamente una barrita con imán y obviamente si aquí adentro hay metal, ¿qué va a pasar? El imán lo va a atraer, ¿cierto? Entonces ese imán está jalando y esto como es frágil y has puesto un poquito nada más o apenas, esto y sale el homúnculo. Y ese era el engaño que se hacía, ¿no? No es que hubiera una generación espontánea ni nada por el estilo. La generación espontánea no existe, ¿ya? Y quienes demostraron que la generación espontánea no existe fueron otros investigadores, pero quien todavía sustenta esta teoría de la generación espontánea es John Littman, que plantea pues la generación espontánea, ¿no? Y para él los microorganismos pues se generaban por acción del aire, ¿ya? Se generaban por acción del aire, ¿ya? Entonces, para él lo que hizo fue lo siguiente, ¿no? Coloca caldo de carnero recién retirado en un tubo de ensayo. Bueno, esto más que un tubo de ensayo es un balón aforado, ¿ya? Un balón. ¿Ya? Y algunos días el caldo estaba lleno de microbios, ¿ya? Entonces dice, ¿no? Luego lo calentó, lo cerró y está lleno de microbios. Entonces, para él decía que esos microbios que habían aparecido eran ocasionados por la fuerza vegetativa del aire, ¿ya? Por eso dice, ¿no? Él, según él, había demostrado, pues, que habían originado materia inanimada y así creyó demostrar la existencia de la generación espontánea, al menos, dice, en los microorganismos.
Esto está en el libro de Elena Curtis, la séptima edición. ¿Ya? Pero luego aparece algo que se conoce como la biogénesis. Biogénesis, ¿no? Génesis, origen de la vida. Es decir, que para la teoría biogenética, lo vivo genera lo vivo. ¿Te acuerdas que te había mencionado que en el siglo IV, y bueno, también para la época de Van Helmont, como en la época de John Newman, la gente pensaba que las moscas surgían de la carne puesta en descomposición? Y que esto no era así fue demostrado por el señor Francisco Redi. ¿Ok? Francisco Redi llega a demostrar que las moscas no provienen de la carne, y esto lo hace gracias a lo siguiente. Cuando Francisco Redi hace este experimento, el primero se había ido al mercado, ¿no? Se iba al mercado, y cuando él llega a ir al mercado, se percata que los carniceros tapaban la carne, con una tela especial, ¿ya? Esto más o menos lo hizo en el año 1668, ¿ok? Tapaban la carne con una tela especial. Y cuando él les pregunta a los carniceros, ¿y ustedes por qué tapan la carne con esta tela especial? Y ellos le dicen, lo que pasa es que cuando tapamos con esta tela, las moscas no aparecen tanto. En cambio, si no está tapado con esta tela, las moscas aparecen ahí continuamente. Entonces él dice, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner en los siguientes frascos, ¿no? Primer frasco, segundo frasco, tercer frasco, ¿no? Dice, en el primero lo voy a dejar totalmente destapado, el segundo lo voy a tapar con esa tela que me mencionan estos señores, ¿no? Lo tapo herméticamente. Y el tercero le voy a poner una simple gasa. Entonces, se percatan que en efecto, en la primera, ahí están las moscas. Ahí están las moscas. En la segunda, las moscas están pululando ahí alrededor, pero no hay nada. Y en la tercera, aquí sobre la gasa, hay presencia de huevecillos de mosca. Pero no dentro de la carne, sino sobre. ¿Por qué? Porque ahí la mosca ha visto propicio, ha pensado, ¿no? Que estaba poniendo ahí sobre la carne. Bueno, en fin. Entonces él dice, aquí está demostrado que lo que hacen las moscas es venir, comer la carne, poner sus huevos, y esos huevos empiezan a eclosionar, y ojo que en el caso de las moscas hacen un proceso llamado metamorfosis, que es una metamorfosis incompleta, ¿no? Salen las larvas, sale la pequeña mosquita, y ella pues se alimenta de esa carne y luego se va. Aquí vemos que las moscas han colocado sus huevecillos, los cuales se van a convertir en larvas, pero de pronto esas larvas no van a tener de qué alimentarse y pueden morir porque no hay alimento. Y acá vemos que las moscas no se han atrevido a colocar nada porque no hay un contacto con la carne o ni siquiera la huele para nada. Entonces está demostrado para él que aquí no se ha producido generación espontánea y por lo tanto las moscas no surgen de la carne. Ahora, 1668 te menciona, ¿no? Entre 1670 y 1673, Anton von Leeuwenhoek es el que empieza a observar por primera vez células vivas, a los cuales él denomina animáculos, y para ello se valió de este pequeño microscopio. Es más, él con este pequeño microscopio lo orientaba hacia la boca de los aldeanos de la comarca inglesa donde él vivía, ¿no?
y podía percatarse que en la boca de estas personas, y ojo que en ese entonces la higiene bucal era bastante deprimente, miraba pues, ¿no? Como en el famoso sarro que nosotros le conocemos, estaban ahí las bacterias, ¿no? Se movían. Y él a ello le llamó animáculos, ¿no? Obviamente hoy en día sabemos que son bacterias y bueno, se ha hecho un análisis más detallado. Pero él fue el primero en observar células. Ahora, estamos hablando de microorganismos. ¿Y quién es el padre de la microbiología? Pues el padre de la microbiología es el señor Luis Pasteur. Pero en el año 1765, Lázaro Spallanzani repite los experimentos de Nitman. ¿Se acuerdan que Nitman, casi 150 años atrás, había hecho este experimento, ¿no? Había hecho el experimento de colocar caldo de carne, caldo de cordero, lo cerró primero, pero luego lo abrió y de pronto habían aparecido microorganismos. Él hace el mismo experimento, pero hace lo siguiente, ¿no? Primero lo tapa herméticamente y luego lo deja destapado. Entonces ahí se percata que los microorganismos ingresan al caldo. No es que los microorganismos surjan del caldo, sino que los microorganismos están en el ambiente y encuentran más bien un cultivo ahí dentro del caldo, digamos un alimento que les sirve como caldo de cultivo para poderse propagar. Entonces, en ese sentido dice, los microorganismos están en el ambiente. Quien repite este experimento, y para ya descartar la teoría de la generación espontánea, pues tenemos aquí a Louis Pasteur, quien demuestra que todo proceso de fermentación y descomposición orgánica se debe a la acción de organismos vivos. En este caso hablamos de bacterias, podemos hablar inclusive de algunos hongos, ¿no? Por ejemplo, los hongos tipo levadura, como Saccharomyces cerevisiae, que realizan lo que es fermentación alcohólica. Y la fermentación láctica realizada por los lactobacillus, ¿no? Entonces, él indica que son estos microorganismos los que son responsables de la descomposición de la materia orgánica y todos los procesos que se van a dar. Para ello, él hace el siguiente experimento, ¿no? En un primer experimento crea un caldo de cultivo que lo coloca en un frasco y al poco tiempo, pues este caldo de cultivo empiezan a aparecer ahí los microorganismos. Luego hace un caldo de cultivo, pero ya no lo deja en un recipiente que está así abierto totalmente, sino en un recipiente que tiene esta estructura. Esta estructura le llamamos el cuello de cisne. Y lo va a servir, ¿no? Es decir, lo está esterilizando. Y de esterilizarlo, y vuelve después de unos pocos días, ¿no? Y se percata de que no hay ningún microorganismo acá. Pero en cuanto abre y lo deja así abierto totalmente, ¿no? Cuando se quiebra esta estructura, ¿no? Aparecen microorganismos acá. Entonces, él indica que esos microorganismos están en el ambiente. Louis Pasteur es considerado como el padre de la microbiología. Y el tema de la pasteurización, ¿no? Es por el nombre de Louis Pasteur, precisamente. Ten en cuenta, cuando él establece la teoría microbiana de la enfermedad, ¿ya? Y esto lo hace precisamente para terminar de refutar lo que es la teoría de la generación espontánea, ¿ya? Por lo tanto, crea el principio omne vivum ex vivo, es decir, toda vida sale de la vida. Profe, pero ¿por qué llegó esta teoría microbiana de la enfermedad? Resulta, chicos, que en la época de Louis Pasteur, estamos hablando de 1800 y tanto por ahí,
La gente, cuando consumía la leche, tenía la mala costumbre, uno, de no hacerla hervir. Es decir, ordeñaban, se recibía, bueno, en los frascos, y se llevaba a las casas y la gente tomaba así la leche, ¿no? Entonces, uno, que la leche no se hacía hervir, y dos, que la gente no tenía esa capacidad a veces de cerrar herméticamente, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? En la época de Louis Pasteur, en ciertas aldeas, la gente empieza a fallecer con un cuadro de disentería mediana, ¿no? O sea, con cuadros de infecciones gastrointestinales, para que entiendas. Vómitos, diarreas, y todo después de haber tomado leche. Entonces, se va percatando y dice, no, a ver, ¿qué pasa si es que hacemos hervir la leche? A ver, vamos a hacer hervir la leche. A ver, hacen hervir la leche, él ya se había dado cuenta que la gente no hacía hervir la leche, no se lava las manos. Cuando hablamos de higiene, por ejemplo, vamos a percatarnos que la higiene ha ido mejorando a lo largo de los años. ¿Ha ido mejorando a lo largo de los años? Sí, la higiene ha ido mejorando a lo largo de los años porque sabemos que existen muchos microorganismos y no solamente microorganismos, y ahora estamos atacando los virus, ¿no? Y por eso es necesario desinfectarnos la mano. En ese entonces la higiene era bastante, digamos, incipiente, ¿no? Y mucha gente pues tomaba sus alimentos sin lavarse respectivamente la mano. Y no hacían hervir la leche. Entonces Louis Pasteur va probando, ¿no? A ver qué pasa si ahora hacemos hervir la leche y a ver, vale la leche hervida así ya tibia para las personas. Y los niveles de infección iban disminuyendo, ¿no? Entonces ahí establece la teoría general de las enfermedades infecciosas, donde toda persona tiene su causa en un germen con capacidad de propagarse entre las personas, ¿ya? Y que esta pues es causante de procesos químicos como la descomposición y la fermentación. Entonces, es el germen que ingresa al organismo el que ocasiona las infecciones y no que dentro del cuerpo pues hay humores, que no. Es así, es el germen el que causó la infección. Y entonces de ahí viene el término pasteurización, por Louis Pasteur. Porque él, al hacer este trabajo, hacer hervir la leche y luego pedir a la gente que lo cerrara herméticamente y que tuvieran más cuidado en cuanto al consumo de la leche, entonces eso ayudó a salvar muchas vidas, porque mucha gente fallecía con diarreas profusas, ¿no? Infección gastrointestinal. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la pasteurización? En este caso, los alimentos se someten a altas temperaturas para poder destruir a agentes patógenos, llámese sobre todo bacterias, ¿no? Sobre todo bacterias. Por ende, va a ampliar la vida del producto, destruye bacterias como mencionadas ahí, salmonella, escherichia, en fin, y desactiva enzimas de degradación de los alimentos. Las desventajas no garantizan la eliminación de esporas. ¿A qué se refiere eso? Lo que pasa es que si bien es cierto, podemos eliminar bacterias, pero no podemos eliminar hongos. Ese es el problema, ¿no? Y los hongos se reproducen por esporas. Ese es el problema. La otra desventaja es que hay una pérdida de parte de las vitaminas y ciertos minerales, y obviamente no todos los productos pues pueden pasar por un tema de pasteurización. Si bien es cierto, no todos los productos pasan por un tema de pasteurización, hoy en día sabemos que existen muchas formas de ir desinfectando, ¿no?, a los productos. Bien, vamos con un ejercicio, dice así. En el siglo XIX, Louis Pasteur realizó un experimento con un matraz modificado cuyo cuello había alargado hasta darle la forma de S, dificultando el paso del polvo y partículas, pero permitiendo el paso del aire. Al introducir caldo de carne en estos matraces modificados y dejarlos en ambientes, estos no se contaminaban. Con este experimento, Pasteur demostró que la fuerza vital no funciona en el caldo de carne, que los microbios eran originados por la fuerza vital, ¿no, verdad? Que los matraces que utilizaban eran estériles
o que los microbios no eran originados por generación espontánea. En efecto, ¿qué hizo? A ver, ¿cuál sería la respuesta, chicos? Demis. Muy bien, gracias por participar. Que los microbios no eran originados pues, por generación espontánea. Sí, participen, ya, chicos, gracias. Bien, ahora, respecto a las teorías modernas sobre el origen de la vida, tenemos dos. La teoría cosmogónica, o también conocida como la teoría de la pandemia, propuesta por Svante Arrhenius, químico que propone esta teoría en el año 1908. Para él, la vida llegó a nuestro planeta en forma de esporas y bacterias provenientes del espacio exterior. Sin embargo, este estudio no se concentra en cómo comenzó la vida, sino en los métodos que pueden distribuirla en el universo. Hoy en día, inclusive, existe algo conocido como la astrobiología. Según los astrobiólogos, bueno, existe vida fuera de nuestro planeta, pero todavía, bueno, se tienen todas estas teorías, ¿no? De vida inteligente. Se han encontrado algunos microorganismos, tanto en las superficies lunares como inclusive en las superficies de Marte. Y es más, existe en la zona de los polos un tremendo cráter, un inmenso cráter, que algunos de ellos dicen que ahí en ese inmenso cráter, en los fondos, se han podido encontrar algunas bacterias que están ahí como congeladas. El temor hoy en día que se tiene es que ustedes saben que, por ejemplo, las bacterias pueden mantenerse en un estadio de dormidas, ¿no? Encapsuladas, es decir, como un estadio de letargo. ¿Saben cuál es la preocupación que se tiene hoy en día? Es que como estas grandes bacterias, estas bacterias están en los polos, la preocupación que se tiene hoy en día es ¿qué pasa si es que esto del calentamiento global se sigue dando y esos polos se siguen descongelando? Y al irse descongelando, entonces esas bacterias van a despertar del estado de criogenia. Criogenia es cuando congelas algo, ¿no? Y puedan empezar a propagarse. Esa es la preocupación que tienen hoy en día, ¿ya? Entonces la teoría cosmogónica en realidad no está totalmente descartada. Claro que algunos de los detractores dicen no es posible que las bacterias hayan llegado a vivir, porque cuando los meteoritos atraviesan pues la atmósfera, ¿no? Llega un punto en el que las temperaturas sobre la atmósfera son demasiado elevadas y las terminarían matando. Pero, ¿y qué les dices a aquellos que sí han encontrado la presencia precisamente de estas bacterias en este cráter que se habría generado pues por la caída precisamente de un meteorito? Entonces la teoría al 100% no está totalmente descartada. Sin embargo, la teoría que es más aceptada para lo que viene a ser el origen de la vida es la que estábamos viendo un poquito en el video, que es la teoría propuesta por Alexander Ivanovich Chaparin y John Hall, ¿ya? Para ellos, la vida se originó por evolución química en 3 etapas. La primera etapa, por formación de moléculas orgánicas en el mar. La segunda, algunas moléculas orgánicas adquieren funciones catalíticas. Y en la tercera, pues aparece la organización molecular. Para entender mejor eso, vamos a ver esto. Bien. En la atmósfera primitiva, imagínate, ¿no? Imagínate que tú eres un pequeño organismo en la atmósfera primitiva. Ni siquiera era un pequeño organismo, no había el organismo en la atmósfera primitiva, ¿ya? ¿Qué es lo que sucedía? En la atmósfera primitiva habían gases como hidrógeno, metano, vapor de agua y amoníaco. En ningún momento dice oxígeno, ¿eh? Por lo tanto, recuérdate que la atmósfera primitiva hace 4.5 millones de años atrás era anoxigénica, es decir, no había presencia de oxígeno. La radiación ultravioleta. Por fin, ¿por qué había radiación ultravioleta tan intensa? Percatas de que no hay capa de ozono. ¿Y por qué no hay capa de ozono? Porque no hay oxígeno.
Descargas eléctricas, tormentas eléctricas. Entonces, y cantidad de agua, poca. Y empezaron a formarse pequeñas moléculas orgánicas simples. El calor sigue fluyendo, el sol sigue emitiendo energía. Y flujo de moléculas orgánicas simples por la superficie de la lluvia. La lluvia en un inicio era como incipiente, ¿no? Poquita. Pero esta lluvia iba llegando a las rocas, y en las rocas había una reacción química, ¿no? De este agua de lluvia con las rocas, y se iban formando, pues, otras moléculas. De pronto, empiezan a ocurrir lluvias más intensas. Lluvias tan intensas que permitieron la formación de los océanos y del resto, ¿no? De ríos, lagos. Entonces, se forman, pues, precisamente esos mares primitivos con moléculas simples y complejas. Ahí tenemos una sopa primitiva. Y estas moléculas empiezan a interactuar para formar el primer ser vivo conocido como el coacervado. ¿Ya? Entonces, para Alexander Ivanovich Oparin, lo primero que habría ocurrido, o el primer ser vivo, sería un coacervado, pues no es otra cosa que un organismo bastante primigenio, pero que está constituido por estas moléculas que han ido interactuando entre sí. Ustedes tienen que recordar que si yo puedo hacer ciertos movimientos, ustedes pueden hacer ciertos movimientos, hay una reacción bioquímica en tu cuerpo. Por ejemplo, si tú te dejas de hidratar, te va a empezar a doler la cabeza, tu piel se va a resecar. Si es que tienes una alteración hormonal, y estamos hablando de un compuesto químico, vas a tener una serie de dificultades en tu organismo. Entonces, la bioquímica va a ser importantísima para el funcionamiento de un ser vivo. En otras palabras, un ser vivo no puede existir sin la interacción de sus biomoléculas. ¿Ya? Entonces, lo primero que se forma es un coacervado. Esta teoría, en un inicio, aquí tenemos, a Miller y Urey, queriendo hacer un inicio lo siguiente: queremos destituir esa teoría de la generación espontánea, no existe. Pero en vez de destituir esa teoría, terminaron demostrándola más bien. Miller y Urey, sobre todo Urey, ¿no? Miller y Urey, cuando deciden hacer este experimento, dicen, vamos a demostrar que no es posible que haya ocurrido el tema de la teoría quimiosintética. Y al final terminan dándole la razón a Oparin. Para ello, crearon estas condiciones en el laboratorio. Vamos a crear unas condiciones muy similares a las que propuso Oparin, ¿no? Entonces, vamos a poner acá en esta estructura agua, que le vamos a poner en ebullición, para que simule lo que viene a ser el vapor de agua. Por esta tubería vamos a ingresar gases como metano, amoníaco e hidrógeno. Entonces aquí está viajando el vapor de agua, aquí está viajando estos gases, y todos van a llegar acá, ¿no? El vapor de agua, el hidrógeno, el amoníaco y el metano. Pero también en ese entonces había dicho Alexander Ivanovich Oparin que había tormentas eléctricas. Así que vamos a colocar nuestros electrodos que van a simular las tormentas eléctricas, ¿ok? Entonces aquí hay una interreacción. Estos vapores de la atmósfera se condensan. Acá hay un refrigerante que es agua que no tiene un contacto directo, sino que simplemente está rodeando el tubo por donde están viajando estos vapores de la atmósfera que se condensan. Hay una bomba al vacío y acá se va concentrando y por aquí empiezan a salir las primeras sustancias. La sorpresa está en que lo primero que empiezan a obtener como compuestos orgánicos van a ser aminoácidos. Profe, ¿y eso por qué es una sorpresa? Porque no existe ningún ser vivo que no esté constituido por aminoácidos.
Si ustedes recuerdan, hace algunas semanas vimos Dogma Central, donde veíamos ADN, ARN, proteínas. Y una proteína no se forma sin que se hayan formado aminoácidos. Recuerda que una proteína está formada por aminoácidos. Y también recuerda que el mayor componente orgánico que tienen los seres vivos son proteínas. Y las proteínas están formadas por aminoácidos, además de otros compuestos orgánicos. Entonces, como no existe ningún ser vivo que no tenga por lo menos la presencia de aminoácidos, se demuestra entonces que, según esta teoría, que la vida habría originado de esta manera. Y como te mencioné, bueno, la vida en realidad se empezó a originar en los océanos, ¿no? Bien. Ahora, la teoría de la plasmogenia deriva de dos voces griegas, plasma y protoplasma, y genia, que significa generación. Alfonso Herrera realiza una serie de experimentos mezclando pues aceite, gasolina y resinas para obtener microestructuras a las cuales denominó sulfobios. El problema con estos sulfobios es que no tuvieron esa capacidad de dividirse como sí lo hace el citoplasma de las células, ¿ya? Entonces, es una teoría, pero como que no llegó a mayor relevancia, digamos. ¿Ok? Ahora, Sidney y Fox proponen, pues, las microesferas de proteínas originaron a los seres vivos, ¿no? Aquí fortaleciendo un poco más la teoría de Oparin y la teoría también en este caso, de Miller y Urey, ¿no? Que lo habían planteado, ¿ya? Entonces él dice, las microesferas de proteínas originaron a los seres vivos. Bien, vamos con un ejercicio que dice así. El experimento de Miller y Urey fue la clave para favorecer la teoría del caldo primitivo y la prueba experimental que era posible de obtener sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas en condiciones equivalentes a la tierra primitiva. Para ello utilizaron corriente eléctrica que emulaban los rayos de la atmósfera primitiva y los siguientes gases. ¿Cuál sería la respuesta ahí, chicos? Vamos, enciendan su micrófono, por favor. Enciendan su micrófono. ¿Cuál sería? Hidrógeno, vapor de agua. Oxígeno para nada, ¿no? Aquí la A y la D quedan descartadas porque acuérdate que la atmósfera primitiva es anoxigénica. ¿La D? Ya. Recuerda que no hay nitrógeno, recuerda que lo que hay es amoníaco, el NH3. ¿Ya? Entonces es hidrógeno, el gas metano, el amoníaco y el vapor de agua. Y el metano, importantísimo, porque el gas metano, chicos, es uno de los gases de efecto invernadero también. Por eso es que las temperaturas en ese entonces también eran un poquito elevadas, ¿ya? Entonces, ahí la respuesta, gracias por contestar, sería la respuesta, en este caso, la respuesta aquí es la C. ¿Ya? Ahí la respuesta es la C. ¿Ya? Por ahí. Aquí estaba, profe, pero aquí dice hidrógeno, pero decía nitrógeno, metano, amoníaco. No te olvides del vapor de agua. ¿Ya? Vamos. Ahora, evolución. ¿Qué es la evolución? Pues la evolución es una serie de cambios que ocurren en los organismos a lo largo del tiempo. Y esta evolución es un proceso natural. Por eso es que te dije, la vida se empezó a formar en el agua. Mira, ven, aparecen las células, se empiezan a formar organismos, empiezan a hacer una serie de cambios. Mira, cuando llega a la Tierra, mira, el ancestro. Y eso vamos a ir viendo. El humano ha tenido que hacer una serie de cambios a lo largo de la vida, de la historia de su vida, ¿no? Y estos cambios han sido importantes, sobre todo a nivel, mira, cerebral. El mayor desarrollo del cerebro hizo que el humano, pues, fuera cambiando. ¿Y cómo es que el humano empezó a cambiar?
Antes, mira, aquí, desprotegidos totalmente, sin herramientas, éramos cazados. Aquí ya empezamos a defendernos. Ya somos los cazadores. Y pasamos de ser la presa a ser el depredador. Imagínate. ¿Y cuándo cambió esto? Cuando el humano cambia su alimentación. Cambia el hecho de ser herbívoro y empieza a comer carne. Y al comer carne empieza a incorporar proteínas. Y esas proteínas pues, van a ser necesarias para el desarrollo de su cerebro. Y por lo tanto empieza a cambiar. Ahora, esos cambios obviamente no se han dado de un momento a otro. Han tenido que pasar miles de años. Nosotros cuando hablábamos de genética, ¿no? En genética, recuerdan que hay cambios en la posa genética, algunos cambios que pueden ser favorables, como otros cambios no. En este caso, para que se dé este proceso llamado especiación, los cambios en la posa genética, pues sí fueron favorables. Bien, entonces, es un proceso natural que no se detiene y es al azar, ¿ya? Entonces, la evolución del ser vivo es parte de la evolución del cosmos. ¿Y por qué Profe dice que es parte de la evolución del cosmos? Porque el cosmos también está en una serie de continuos cambios y por lo tanto los seres vivos tienen que adecuarse a esos cambios. Entonces van de la par, ¿no? Entonces, cuando te decía, en la historia de la vida del planeta han habido una serie de transformaciones y obviamente los organismos que han ido quedando son aquellos organismos que sí han podido ser capaces de adaptarse a esos cambios. Históricamente, cuando hablamos de evolución, hablamos, por ejemplo, de nuevamente Aristóteles, porque Aristóteles habla del fijismo, ¿no? Y aquí tú dices, oye, Aristóteles, pero ¿no habías dicho que lo inerte genera lo vivo? Y ahora me vienes con el fijismo. Entonces decídete, pero acuérdate que en el siglo IV antes de Cristo, como que Aristóteles era la ley y nadie le hacía nada. Entonces, reclamo, ¿no? Para él, dice que propone que los seres vivos son invariables e inmutables, ¿no? Los seres vivos son invariables e inmutables, ¿no? Tienen una escala natural para él. Cuvier habla del catastrofismo. Para Cuvier la Tierra no tendría 4.5 millones de años, sino para Cuvier la Tierra habría tenido un promedio de 1.5 millones. Y que los cambios que ocurren en el planeta son generados por eventos catastróficos y que los organismos pues se forman o hacen frente a esos eventos catastróficos. Para él los eventos no eran lentos y graduales, ¿ya?, sino súbitos, repentinos y violentos. Por eso se habla de catastrofismo. Para él, la última catástrofe universal habría sido el diluvio, famoso diluvio universal, ¿ya? Sin embargo, Jean-Baptiste Conde de Lamarck propone el transformismo, donde indica que la evolución había sido un proceso largo y lento. Esto que ustedes miraban acá en esta imagen, esto que están visualizando aquí, era más o menos lo que explicaba Jean-Baptiste Lamarck, ¿no? El famoso transformismo, cuando los organismos pues pasan por un proceso largo y lento, ¿ya? Entonces pasan de lo simple a lo complejo. Ahora, ¿cuáles son las pruebas o evidencias de que ha ocurrido evolución? Uno de ellos es la anatomía comparada, donde hablamos de los órganos homólogos. Los órganos homólogos obedecen a organismos que están emparentados. Y cuando te digo emparentados es porque estos organismos tuvieron un ancestro en común. Y emparentados también, ¿por qué? Porque las estructuras que presentan estos organismos van a ser iguales. Tal vez la diferencia sea en tamaño o en grosor, pero van a ser las mismas, ¿no?
Acá tenemos el húmero, el cúbito, el radio, los huesos metacarpianos, la falange, falangitas y falangetas, en lo que viene a ser la extremidad superior del humano. Acá en esta extremidad del perro, acá también tiene su húmero. Estamos hablando de la pata delantera, ¿ya? Pata delantera, ¿ya? Y vemos también su cúbito, su radio, sus metacarpianos. En el delfín, sus aletitas hacia adelante, ¿no? También tenemos su húmero, ¿ya? Su cúbito, su radio, sus metacarpianos, sus falanges, falangitas y falangetas. Aquí tenemos, por ejemplo, el pterodáctilo, un pterodáctilo, un ave antigua, ¿no? También con su húmero, su cúbito, su radio, sus metacarpianos, falanges, falangitas, falangetas. En un ave también se repite, en un murciélago se repite. Y aquí también. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que si bien es cierto, son estructuras que tienen la misma estructura, ¿en qué se diferencian? Se diferencian en la función que van a cumplir. La ala del pterodáctico, del ábil y del murciélago les sirven para volar. Las aletas del delfín como de la foca les sirven para nadar. Las patas del perro, de la oveja, le sirven para correr. Y en el humano, ¿no? Su manito, ¿para qué le sirve? Para prender, para coger, para sujetar, ¿verdad? Entonces, la anatomía comparada implica órganos homólogos y esto está orientado también a lo que se llama como evolución divergente. Ya no te olvides. Evolución divergente, acuérdate, evolución divergente implica individuos que están emparentados, pero que van a tener estructuras que tienen una función diferente, pero que estructuralmente son prácticamente las mismas o tienen los mismos componentes, ¿ok? Mientras que los órganos análogos son de aquellos organismos que no están emparentados, pero que sin embargo sus estructuras sirven para lo mismo. Por ejemplo, en esta patita de este topo mamífero y esta patita del grillo topo, los dos, ¿para qué sirven? Para escarbar, para formar sus galerías. ¿Ya? Entonces, este es un mamífero, este es un insecto, es un artrópodo, este es un mamífero. No están emparentados, pero sin embargo presentan estructuras que les permiten cavar. Las alas de un ave, como las alas del murciélago, comparadas con las alas de un insecto, no tienen la misma estructura, ¿no? Estas dos no tienen la misma estructura que esta, pero sin embargo le permiten volar. Las tres alas sirven para volar. Acá, bueno, fíjate, aquí estos dos, este es un mamífero, este es un ave, pero tienen cierta peculiaridad, ¿no? Mira su pico, que le permiten alimentarse, ¿ok? Entonces, en la anatomía comparada, los órganos son análogos, no hay parentesco cercano, pero sin embargo las estructuras sirven para la misma función. Y esto está relacionado con la evolución convergente, ¿ok? Bien, ahora, los órganos vestigiales. Por ejemplo, nosotros tenemos esta estructura, ¿no? En nuestras orejitas. Y los animalitos también. Pero en los animalitos, estas orejitas se mueven. ¿Ya? Se mueven. Usted ha visto un perrito, un gatito, cuando empieza a escuchar y mueve bien, ¿no? Mueve. A ver, intenta usted mover esto. ¿No? Usted ve un perrito, bueno, por ejemplo, se pone alerta. ¿No? Y si tienen su perrito así que tienen sus orejitas, por lo menos se levanta un poquito, ¿verdad? Ya, eso nosotros lo hemos perdido. Los animalitos todavía lo tienen. ¿Ya? El coxis. El coxis estaría relacionado, si es que hablamos de que los simios y nosotros tuvimos un ancestro en común, ese ancestro en común habría tenido cola.
Entonces, nuestro coxis viene a ser como una especie de vestigio de cola. Otra estructura. ¿Te acuerdas que te había mencionado que el humano llega a evolucionar gracias al desarrollo de su cerebro porque cambia su dieta, cambia su alimentación? Y un órgano que también se transformó, no solamente fue el cerebro, fue precisamente el apéndice. El apéndice es una estructura que está en una porción del intestino grueso conocida como ciego, que es una especie de saco, pero el apéndice es una línea así delgadita, ¿ven? ¿Y esto por qué? ¿Por qué queda este vestigio? Porque el humano, como te mencioné, había cambiado su alimentación y entonces queda este pequeño vestigio. Otro vestigio es la membrana nictitante. Es que usted ve a su perro, a su gato o ve un ave, usted va a ver, por ejemplo, sobre todo las aves que hacen así como una película, ¿no? Se cierra y abre. Esa es la membrana nictitante. Nosotros hemos perdido esa membrana nictitante, pero ha quedado aquí, ¿no? Ha quedado aquí y esta membrana nictitante básicamente lo que está haciendo es proteger a una glándula que es la glándula lagrimal. En el caso del kiwi y el cormorán, las alas que presentan son alas vestigiales, puesto que estos dos animalitos han perdido su capacidad de volar. Pero sin embargo tienen estas extremidades todavía, ¿no? La muela del juicio, el famoso tercer molar, viene a ser también un órgano vestigial, puesto que antiguamente sí lo utilizábamos porque comíamos carne cruda. Pero ya cuando el humano empieza a cocinar, ya descubre también el fuego, empieza a cocinar, ya no es necesario pues tener la mandíbula tan grande, ni tener ese tercer molar que ayudaba en la trituración de los alimentos, sino que solamente se tiene y la muela del juicio. Es más, en algunas ocasiones, cuando esta muela del juicio empieza a salir a partir de los 18 años y a veces es muy grande y empieza a empujar a los otros dientes, lo que hacen los odontólogos es preferir retirarla, ¿no? Para no malograr pues la estructura dental. Bien, en las pruebas paleontológicas tenemos los restos anatómicos como cráneos, dientes, huesos, de los cuales pues a partir de ahí se ha podido generar unas estructuras, ¿no? O sea, estructuras para indicarnos de que de esta manera pues, fue el animal. En algunos casos se han encontrado así enteritos, ¿no? Los esqueletos y se han ido armando, ¿no? Los petrificados, ¿no? Es decir, fósiles mineralizados en lo que es piedras, ¿no? Ahí tenemos los trilobites, las conchas, ¿no? También ahí estamos. Por ejemplo, los trilobites son los artrópodos ya extintos, ¿ok? Y están mineralizados con hierro, silicio o carbonato de calcio. Otra evidencia paleontológica vienen a ser los preservados, que pueden estar en hielo, en resina o ámbar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos algunos insectos, ¿no? Preservados ahí en resinas, o los mamuts preservados aquí en hielo. Los moldes que son grabados en rocas sedimentarias, por ejemplo, ciertas medusas hace 500 millones de años atrás, y las huellas, que son marcas de pisadas de dinosaurios, y según estas marcas, por ejemplo, los paleontólogos tienen un programa donde colocan la marca, o sea, toman la foto, colocan la marca, y van colocando más o menos a cuántos centímetros o cuántos metros de profundidad está la huella. Y según eso, en el programa se hace un aproximado, sale en la pantalla de más o menos cómo habría podido ser el gran dinosaurio. Ustedes saben que los grandes dinosaurios, o siempre cuando vemos figuras de dinosaurios, vemos esa gran cola, ¿no? Esa cola larga que sería como una especie de tercera pata. ¿Y por qué te digo esto? Porque esta cola básicamente servía para equilibrio, debido al gran peso que tenían estos animales, ¿no? Entonces la tercera servía como equilibrio. Y también esa tercera cola a algunos de los animales, sobre todo los herbívoros, les habría permitido dar estos coletazos para poder tumbar grandes árboles, ¿no? Por otro lado, existen algunos fósiles vivientes como la ginkgo biloba, que es una especie que es usualmente vista en Asia, pero si quieren ustedes ver una ginkgo biloba, pueden visitar el vivero
¿no? Del Parque de las Leyendas. Ahí en el Jardín Botánico, perdón, en el Jardín Botánico, ahí hay 3 ginkgo bilobas, ¿ya? Y el celacanto, que es otro animalito, y la tuatara, que es un reptil, que son considerados como fósiles vivientes, ¿ya? Bien, ahora, dentro de lo que son las pruebas embriológicas, ¿ya? Las pruebas embriológicas, aquí tienen en cuenta lo siguiente. Miren, todos estos son organismos vertebrados. Obviamente, si son vertebrados, pertenecen al filum vertebrata, ¿no? Pero aquí hay diferentes clases. Esta es la superclase peces, la clase anfibia, la clase reptilia, la clase ave y la clase mamíferos. Resulta que todos los vertebrados, cuando empiezan su proceso inicial, es decir, su etapa embrionaria, todos van a ser muy similares, ¿no? Todos van a ser muy similares. Entonces, aquí se habla pues de evolución. Ya llegando a las últimas etapas, ya empiezan una serie de diferenciaciones, ¿verdad? En el caso de todos los mamíferos tienen circulación doble, cerrada, completa, respiración pulmonar, todos los mamíferos, ¿verdad? ¿En qué se van a diferenciar entre mamífero y mamífero? Bueno, se diferencia el humano de los demás en su postura bípeda, en mayor desarrollo cerebral, ¿no? Pero todos los mamíferos, dentro de lo que viene a ser el sistema respiratorio, digestivo, ¿no? Van a ser muy similares, ¿no? Algunos, claro, vívoros, otros serán carnívoros, otros serán omnívoros, como el caso de nosotros, pero en cuanto a sus estructuras digestivas, pues van a ser muy similares, ¿no? Igual acá, ¿ya? Entonces, ahí se habla de pruebas embriológicas. Otras pruebas o evidencias son las pruebas bioquímicas. No existe ningún ser vivo que no haga respiración celular. Las bacterias, por ejemplo, anaeróbicas que hacen fermentación, pasan por primero glucólisis y luego fermentación láctica o alcohólica, ¿sí o no? Luego, todos los organismos aeróbicos hacen glucólisis, hacen ciclo de Krebs y producto de tanto de glucólisis como el ciclo de Krebs y luego cadena transportadora de electrones, ¿qué producen? ¿No? Producen esta molécula. Profe, ¿quién es esta molécula? Esta molécula es el adenosín trifosfato. Aquí está la adenina, su azúcar pentosa llamada ribosa y los 3 grupos fosfato. Por eso adenosín trifosfato. Entonces no existe ningún ser vivo que no haga respiración celular y no obtenga adenosín trifosfato como fuente de energía. Profe, citocromos. Los citocromos van a ser proteínas de transporte precisamente para ir transportando esos hidrogeniones, ¿no? Que están aquí en la cadena transportadora. Factor RH. Prueba bioquímica. ¿El factor RH dónde lo encontramos? ¿Acaso el factor RH no lo encontramos en los humanos? Luego lo encontramos también en los monos, ¿no? En lo que viene a ser la sangre, ¿no? Recuerda que el factor RH está dentro del cromosoma número 1. Entonces, esas son pruebas bioquímicas. Y las otras pruebas que van a ser las evidencias biogeográficas también. En algún momento de la historia evolutiva, los camélidos de Sudamérica y de Asia, pues estuvieron juntos. Pero cuando ocurre terremotos que hacen que estos dos grandes bloques, América y África se separen, ¿no? Y todo lo que viene a ser Norteamérica con Europa, bueno, estas dos estuvieron juntas, ¿no? Parece un rompecabezas. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los organismos? En el caso de los camélidos de Sudamérica, tuvieron que adaptarse a vivir en los Andes. Todos estos Andes, ¿no? Y entonces sus patitas tuvieron que adaptarse a tener que aprender a subir esas quebradas en los Andes. Por otro lado, ellos tuvieron que adaptarse a condiciones de elevadas temperaturas, donde había a veces semanas donde no había agua, pero necesitaban cierta energía.
Y esa energía tenía que guardarse. ¿Y dónde se guarda esa energía? Se guarda precisamente aquí, en estas jivas. Y estas jivas no se llenan de agua, se llenan de grasa. ¿Ya? Y entonces tuvieron que adaptarse. Su pelaje, inclusive, va a estar adaptado pues a esas condiciones de vida. ¿Ya? Hace algunos años, por ejemplo, un clima que es propicio para que vivan estos camellos es Ica. Hace algunos años hubo donaciones de unos 4 o 5 camellos que los llevaron a Ica, pero que los cuidadores no habrían sabido tratar a estos camellos y todos los camellos fallecieron. Hoy en día sí podemos encontrar un par de camellos en el Parque de las Leyendas, el único lugar donde lo vas a poder ver. ¿Ya? Vicuñas, eso sí, obviamente, porque acá los tenemos, están. Pero camellos de estos tipos, ahí de este tipo no. ¿Ya? Por si acaso. Otras evidencias biogeográficas, bueno, vemos el oso polar con el oso pardo también. ¿Ya? Bien, acá. Las pruebas genéticas, ¿no? El código genético es universal. ¿Te acuerdas que hace rato hablábamos de las pruebas de Miller y Urey que habían encontrado aminoácidos? Y los aminoácidos pues forman precisamente parte de este código genético, el cual es universal. Por ejemplo, el cariotipo del chimpancé, 2N igual a 48, y es similar al hombre, 2N igual a 46. Es más, habíamos visto que entre los chimpancés y el humano hay un 98% de similitud, puesto que chimpancés y humanos presentan un ancestro en común. Claro que cuando esta evidencia, por ejemplo, esta evidencia, si es que visualizamos el cromosoma número 10 del gorila, del chimpancé y del humano, estas 3 secuencias en el cromosoma 10 son iguales. Por eso se habla de similitud. ¿Ya? Son iguales las 3 secuencias y las 3 secuencias en los cromosomas número 10, ¿no? Entonces, por eso se habla de similitud. Profe, hay una diferencia, sí, hay una diferencia del 2% entre chimpancés y humanos. Es más, si bien es cierto, el chimpancé no tiene el lenguaje que nosotros tenemos, un chimpancé más o menos entrenado tiene una inteligencia muy similar a la de un niño de 10 años. Un niño de 10 años ya entiende, ¿no? Un niño de 10 años ya aprende a escribir. Y más, el chimpancé en un inicio pues fue muy utilizado para hacer vuelos alrededor de la Tierra, ¿no? La primera perrita que se mandó al exterior, si bien es cierto, fue Alaska, si no me he olvidado el nombre, pero de ahí se utilizaron chimpancés que sirvieron pues para hacer precisamente vuelos, ¿no? Vuelos alrededor de la Tierra. Bueno, pilotos, ellos piloteaban, se les enseñó a pilotear. Mira, chimpancés. Ahora, pruebas citológicas, ya hablamos aquí ya de la propuesta hecha por Carl West cuando establece los reinos biológicos y donde analiza los ribosomas, ¿no? Para poder diferenciar a los organismos procarióticos de los organismos eucarióticos, además de analizar detalladamente cómo está la membrana celular, el citoplasma, qué similitudes tienen y todo ello. Vamos con un ejercicio que dice así. Los camélidos son una familia distribuida por todo el globo. El género Camelus habita en las llanuras africanas y asiáticas. Asimismo, el género Vicuña habita desde los Andes hasta la Tierra del Fuego. Son representantes de cada género el camello y la llama, respectivamente. Se puede evidenciar el mecanismo de A. Muy bien. Evolución divergente por el hábitat. Profe, ¿por qué no es convergente? Porque acuérdate que evolución convergente implica organismos que no están emparentados. ¿Ya? Y aquí se diferenciaron pues por su hábitat, ¿no? Tuvieron que adaptarse. Muy bien. Gracias. Dice acá, la teoría de evolución de los seres vivos tiene gran aceptación en la comunidad científica, dado a las numerosas evidencias que la respaldan. Actualmente,
Con el desarrollo de la biología molecular, se puede establecer comparaciones entre las moléculas energéticas estructurales utilizadas por diferentes organismos. El texto se refiere a un tipo de, dice moléculas energéticas. Y dentro de las moléculas energéticas tenemos el ATP. Por lo tanto, estamos hablando de... Muy bien, bioquímica comparada. Muy bien. Miremos acá. Ahora, dentro de lo que son las teorías evolutivas, tenemos, por ejemplo, principios, ¿no? Que tratan de explicar el origen y la transformación. Habíamos visto que Lamarck hablaba del transformismo, ¿verdad? Pero de ahí vamos a ver otras propuestas también de Lamarck. Hugo de Brías llega a encontrar nuevamente los trabajos de Mendel y propone su teoría llamada teoría mutacionista. Y tenemos a Charles Darwin y también a Alfred Wallace cuando propone la teoría darwinista. Y el neodarwinismo ya propuesto por otros investigadores que van a descartar algunas propuestas de Lamarck y también descartan que la mutación sea totalmente la causante de la evolución. Forma parte, sí. Toman también en cuenta el trabajo de Charles Darwin para el tema de selección natural. En la teoría del neodarwinista se van acumulando ciertos conceptos, ¿ok? Ahora, aquí en el caso de Lamarck, donde él establece la herencia de los caracteres adquiridos, en su obra Filosofía Zoológica. Recuerda que en esa obra, Filosofía Zoológica, él acuña el término biología. Lamarck y otro señor, Treviranos en su respectivo trabajo, también propone el término biología. Son Lamarck y Treviranos los que acuñan el término biología. Ahora, orientándonos a lo que es Lamarck cuando hace esto de la filosofía zoológica, como ya lo habíamos mencionado, él habla de el transformismo, ¿no? Es decir, la transformación gradual de los organismos, ¿no? Van adquiriendo nuevas características. El problema con él es que él establece que las características obtenidas por los padres, ¿no?, pasaban a los hijos. Por ejemplo, cuando él hablaba del cuello de las jirafas, ¿no? Él decía, ¿no?, las madres estiran y estiran su cuello y entonces esta característica obtenida en vida se la pasan a sus hijos, ¿no? El cuello se hace más largo debido al uso prolongado y por lo tanto la jirafa hija van a también tener el cuello más largo. Entonces, también propone la ley del uso y el desuso. Lamarck dice, ¿no?, si es que se utiliza más una estructura, entonces esa estructura se desarrollará más. Pero si esa estructura no se utiliza, como las alas de acá de un kiwi, entonces se atrofia y ya no funciona, ¿no? Y se hace más cortitas, ¿no? Se hace más cortita en este caso. Entonces, esa es la ley del uso y el desuso. Ahora, Darwin está en contra de esto, de la herencia de los caracteres adquiridos. ¿Por qué? Porque los caracteres adquiridos en vida no se pueden heredar. ¿Ya que a qué nos referimos? Por ejemplo, ustedes conocen muy bien a Arnold Schwarzenegger, ¿no? El Terminator. En la vida real, él tiene varios hijos. Si vamos a ver la vida de dos de sus hijos, ellos tienen la genética de Schwarzenegger. Pero solamente uno de ellos, uno de los hijos, hace ejercicios como lo hace su papá. Entonces, cuando tú miras al muchacho, lo ves como si fuera Arnold Schwarzenegger, jovencito. Al otro chico no le gusta hacer ejercicios. Le gusta comer bien y es gordito, ¿no? Alto, pero gordito. O sea, él tiene la genética de su papá, pero no hace los ejercicios. Entonces, si, por ejemplo, un atleta o es un velocista, el hijo de este atleta no va a poder desarrollar la misma velocidad que desarrolló su papá si este chico no practica también.
a eso se refiere, que no existe la herencia de los caracteres adquiridos. Lo mismo que te estoy explicando, ¿no? En Arnold Schwarzenegger tiene 2 hijos. Como uno de ellos sí hace deporte, entonces sí se le ve pues los músculos ahí bien formados, pero el otro no, entonces está gordito y grande, ¿no? Entonces, esto de la herencia de los caracteres adquiridos digamos, es el talón de Aquiles para la teoría del lamarckismo. Charles Darwin más bien propone que para la existencia de las jirafas actuales, lo que habría ocurrido es que en la antigüedad habrían 2 tipos de jirafas, unas de cuello corto y otras de cuello largo. Y obviamente como las de cuello corto no podían alcanzar los alimentos, entonces su producción o su reproducción cada vez era menos, se mermaba. En cambio, las de cuello largo, como sí alcanzaban alimentos, entonces su reproducción, como tenían ese subsidio, digamos, esos alimentos a disposición, entonces su reproducción sí fue óptima y por lo tanto las jirafas de cuello corto terminaron de existir, se habrían extinguido y las que quedaron fueron las jirafas de cuello largo. Ahora, un detalle acá. Cuando Charles Darwin propone su teoría, estamos hablando de 1865-1866, recuerdan que data de la misma época en la que Gregorio Mendel hizo también su teoría. Aquí un detalle, ¿no? Él propone en su libro El origen de las especies a través de la selección natural. Muchas personas tienen la idea errónea, y digo errónea, de que Charles Darwin era ateo. Y eso no es así. Él era creyente, ¿ya? Y más bien él habría dicho, para lo que es la creación de los organismos, tuvo que haber alguien, ¿no? Alguien, que utilizó una herramienta. Obviamente él no podía explicar en ese entonces que esa herramienta no habría sido otra cosa que el ADN. Todos los organismos tienen un ADN y esas pequeñas diferencias respecto al ADN es la que genera precisamente esa variabilidad genética. Ahora, los postulados de la teoría de Darwin. Y profe, ¿por qué ahí dice Darwin y Russell Wallace? Lo que pasa es que cuando Darwin hace su viaje durante 5 años en el buque llamado Beagle y está un buen tiempo en Ecuador y hace sus análisis y llega a sus conclusiones, sin haber hecho esos viajes tan largos, Alfred Russel Wallace también llega a las mismas conclusiones y es más, le manda los reportes a Darwin. Entonces se propone esta teoría y Darwin decide compartir también los créditos con Alfred Russel Wallace porque llegan prácticamente a conclusiones bastante similares. Es más, tanto Darwin como Alfred Russel Wallace plantean sus teorías desde la teoría malthusiana. ¿Cuál es la teoría malthusiana? Thomas Malthus es un economista que llega a manifestar lo siguiente. Thomas Malthus dice, los organismos crecen exponencialmente, llámense los animales, ¿no? Van a crecer exponencialmente, pero los recursos, en este caso podríamos estar hablando de plantas, van a crecer de manera aritmética. Entonces, no es lo mismo decir 3 más 3 más 3. No es lo mismo que decir 3 al cubo. Entonces sale 27. Entonces, imagínate, ¿no? Que nazcan 27 nuevos lobos y solamente hay 9 conejitos, digamos. Va a faltar comida. O nazcan 27 ciervos y hay solamente 9 plantas para poderlos alimentar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Como hay falta de alimentos, ¿qué va a suceder? Que se va a dar una lucha por la sobrevivencia. Y aquí viene ya la selección natural en la cual va a sustentarse en la sobrevivencia o supervivencia del más apto. ¿Ok? Hay una lucha por la sobrevivencia y sobrevive el más apto. ¿Ok? Ahora,
Esto que está acá, esto que está acá, cuando él visita las Islas Galápagos, empieza a observar unas avecillas y se dan dando cuenta que estas avecillas tienen ciertas similitudes en cuanto a lo que es el plumaje, pero que se van a ir diferenciando respecto a lo que son los picos. Y se van percatando que según sus picos, pues estas avecillas tenían alimentación diferente. Algunas consumían semillas, otras consumían cactus, semillas y frutas, otras consumían pequeños insectos, otras solamente frutas, ¿no? Entonces, a esto que está aquí se le conoce como radiación adaptativa, en la cual en un corto periodo de tiempo, a partir de un ancestro, se generan nuevas especies. A eso se le llama radiación adaptativa, ¿ok? Y él lo visualizó con estas avecitas, ¿ya? Ahora, recuerdan que en 1900 Hugo de Brías recopila los trabajos de Gregorio Mendel, o reencuentra los trabajos de Gregorio Mendel, y él visualiza acá esta planta, ¿no? Dice, ¿no? La planta Oenoptera lamaxiana por mutación originó nuevas especies, dice, ¿no? Entonces, para Hugo de Brías, la mutación era la causa de la evolución, ¿ok? Sin embargo, la teoría neodarwinista, o también conocida como teoría sintética, y la obra La genética y el origen de las especies, esta obra es de Dobzhansky, ¿ya? Sin embargo, aquí para hablar de neodarwinismo también tenemos que hablar del trabajo de George Simpson y Ernst Mayr, ¿no? Para Dobzhansky, él plantea que el proceso evolutivo en términos genéticos, Simpson plantea que la especiación a través de transformaciones graduales, y Ernst Mayr propone que la población comunidad evolutiva. Y esta es la gran diferencia con respecto a las otras teorías, ¿no? Que para ellos, en la teoría sintética o neodarwinista, la evolución ocurre a nivel de poblaciones, no a nivel de individuos, sino a nivel de poblaciones, ¿ok? Por lo tanto, está circunscrito la limitación que tiene a la integración de genes y la falta de una visión integral, ¿ok? La posa genética viene a ser el conjunto de genes en una población, y para ello los principales factores de la evolución son la recombinación genética gracias a la reproducción sexual, la selección natural, las mutaciones y el aislamiento. Entonces, lo que hacen los neodarwinistas es utilizar diferentes áreas, ¿no? En la paleontología, paleo significa antiguo, onto, ser, logos, ¿no? El estudio de seres antiguos. Hace el uso de la genética, hace uso de la sistemática, en la cual estará aquí la taxonomía, la filogenética, para ver las relaciones. Y lo que plantean ellos, pues, es lo siguiente, ¿no? Rechazan totalmente la teoría de los caracteres adquiridos, propuesta por Lamarck. Ya no se basa en individuos, sino en población. Se percatan de que, en efecto, las mutaciones pueden aportar cambios sobre la biodiversidad, pero no son las únicas causas de la evolución. Y la evolución pues ocurre de modo gradual, es un proceso largo. No es como el catastrofismo propuesto por Cuvier, ¿no? Sino que este es un proceso largo. Y este proceso largo básicamente obedece también a cambios que ocurren en el entorno. Dentro de los principios evolutivos que tenemos que tener en cuenta, entonces, es que la evolución es universal y que ocurre en todo momento, porque en todo momento están habiendo cambios en el entorno. Y ocurre por variaciones y la selección natural, que va a ser importante para establecer aquellos organismos que son, en este caso, los seleccionados para la subsistencia, los más fuertes, ¿no? Es independiente del tiempo, puede suceder en un tiempo corto como radiación adaptativa o puede ser un tiempo más largo. No es predecible el sentido que tomará y es de intensidad variable en cada organismo. Tenemos que tener en cuenta también algunos mecanismos de especiación. Cuando hablamos de especiación es cuando un organismo se especializa, no es único. Y puede haber un ancestro en común, pero de pronto se va a especializar, ¿no? Como lo que ocurre en los humanos. Ahora miren, podemos encontrar, por ejemplo, la especiación alopátrica,
En la especiación alopátrica, esto obedece a miembros de una población que de pronto ocurre un aislamiento geográfico. ¿Se acuerdan cuando hace rato yo les decía, en el caso de el oso polar y el oso gris? La población original está aquí, pero de pronto hubo un aislamiento geográfico. Un aislamiento. Algunos decidieron emigrar o en otros casos, como lo que ocurre entre lo que son los auquénidos de Sudamérica y los auquénidos de Asia, ¿no? Es que hay una separación geográfica que hace que estos organismos generen una divergencia genética, es decir, que como mecanismo de su adaptación a los nuevos entornos, entonces tienen que hacer cambios en su posa genética y eso va a conllevar a un aislamiento reproductivo. Es decir, ya los dos organismos no se pueden cruzar, ¿no? Ya no pueden unirse para tener descendencia fértil, porque ya pasan a ser dos especies diferentes. Lo que te comentaba hace un rato, ¿no? El oso polar y en el caso del oso gris, ¿no? En algún momento estuvieron emparentados los dos, pero hay un aislamiento geográfico que conllevó a una deriva genética y por lo tanto a un aislamiento reproductivo. Entonces, no te olvides, en la especiación alopátrica hay un aislamiento geográfico. Esta es la clave. ¿Ya? En la especiación alopátrica, la clave es el aislamiento geográfico. ¿Ok? Mientras que en la especiación simpátrica, aquí no hay aislamiento geográfico. Aquí lo que hay es aislamiento ecológico. Y cuando te menciono de aislamiento ecológico, esto implica a que estos dos organismos empiezan a tener nichos ecológicos diferentes. ¿Para qué se refiere con nicho ecológico, dices tú? Nicho ecológico, chicos, es la función que va a cumplir el organismo en el ecosistema. ¿Te acuerdas cuando hace un ratito veíamos radiación adaptativa donde había un ancestro común y de pronto se originaron nuevos ancestros, nuevos individuos? ¿Por qué? Porque esos individuos ya no empezaron a consumir lo mismo, empezaron a consumir otras cosas. Y entonces su nicho ecológico ya empezó a ser diferente. O sea, la función que iban cumpliendo iba a ser diferente, ya no se alimentaban de lo mismo. Y eso va a conllevar a una divergencia genética, porque van a hacer adaptaciones en base también a su alimentación, y eso va a conllevar a un aislamiento reproductivo. ¿Ok? Entonces, recuerdo, en la especiación alopátrica está asociada al aislamiento geográfico. En la especiación simpátrica está asociada al aislamiento ecológico, cuando las especies empiezan a tener nichos ecológicos diferentes o funciones diferentes en el ecosistema. ¿Ok? Aquí. Ahora, un patrón de evolución. Cuando hablamos de los patrones de evolución, hablamos, por ejemplo, de la extinción en masa. La extinción en masa viene a ser una desaparición súbita de muchas especies en un corto periodo de tiempo. ¿Ya? Cuando aparece la vida, ¿no? Y la vida no apareció hace 4.5 millones, sino un poco más adelante, estamos hablando de 3.5 millones, pero han existido alrededor de 1.500 a 15.000 millones de especies y el 99% de ellas se han extinguido en la actualidad. Existieron 5 grandes extinciones en masa. Al final del Devónico, donde el 95% de familias desapareció, al final del Ordovírico, al final del Devónico, 19%, al final del Pérmico. Este periodo es conocido como el periodo de la Gran Muerte. Aquí te hablan de 54 familias y te dicen una familia consiste incluso en pocas especies con miles de ejemplares. Aquí en resumen, chicos, en el periodo Pérmico, o conocido como el periodo de la Gran Muerte, murió cerca del 95% de la biodiversidad existente en ese entonces. Profe, o sea que somos resultado de ese 5% que quedó. Sí, y ese 5% que quedó empezó a formar nuevos organismos, pero también se dio otra gran muerte al final del Triásico, donde desaparecieron el 23% de las familias. ¿Ya?
Y luego, al final del Cretácico, tenemos la extinción de los dinosaurios. ¿Ok? Entonces, aquí desapareció, pues, ¿no? El 17%. Para que me entiendas un poquito más de esto, quiero que miren lo siguiente. ¿Ya? Un ratito y te voy a poner lo siguiente. Me dicen si escuchan, ¿ya? Durante mucho tiempo, en la cultura popular, tanto en libros y en películas, se nos ha vendido la idea que la extinción del Cretáceo, o más bien conocida como la extinción de los dinosaurios, fue la más letal que se tiene registro hasta el momento. Esta idea es completamente falsa. No podemos negar que sí fue una extinción muy devastadora, pero no fue la más letal. La más devastadora, sin lugar a dudas, fue esta, la extinción pérmica. La extinción pérmica, o también conocida como extinción masiva del Pérmico-Triásico, es el acontecimiento que define el límite entre el periodo pérmico, el último periodo de la era paleozoica, y el periodo Triásico, el primer periodo de la era mesozoica. Hace un momento comenté que la extinción pérmica fue la más letal que alguna vez haya experimentado el planeta, ya que los paleontólogos estiman que se extinguió el 70% de todas las especies terrestres y el 95% de las especies marinas. No por algo se considera la extinción más letal de todos los tiempos. Esta duró aproximadamente 1.000.000 de años. Una de las familias más exitosas del Paleozoico, sin lugar a dudas, fueron los trilobites, los cuales se extinguieron en este acontecimiento. Como un dato curioso, se han descubierto por lo menos más de 4.000 especies de trilobites. A continuación, te presentaré los posibles acontecimientos que formaron parte de la extinción y por la cual esta fue tan letal. La gran actividad volcánica en Siberia. Esta actividad produjo mucho basalto, que es una roca ígnea volcánica de color oscuro, de composición máfica. Actualmente la zona, que tiene como nombre la Trams o escaleras siberianas, tiene un área cubierta por basalto que es aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados, y se estima que originalmente fue de 7 millones de kilómetros cuadrados, con un volumen original de lava de 1 a 4 millones de kilómetros cúbicos. Los científicos hicieron un cálculo de todo el dióxido de carbono que liberó la lava. Se cree que la temperatura del planeta aumentó en 5 grados. Sin lugar a dudas, uno de los más grandes eventos volcánicos conocidos en los últimos 500 millones de años de la historia geológica de la Tierra. No tan solo en la extinción de los dinosaurios estuvo involucrado un meteorito. En la extinción pérmica también se cree que impactó uno sobre la Tierra, ya que en el año 2006, científicos encontraron en la Antártida un gran cráter, el cual tiene un tamaño de 500 kilómetros y está situado a una profundidad de 1.600 metros bajo el nivel del hielo. Una de las teorías que se tiene acerca de este meteoro, que fue el responsable que Australia y la Antártida se separaran. Gracias a las erupciones volcánicas, aumentó la temperatura de los océanos, ocasionando el descongelamiento de los depósitos de hidrato de metano que hay debajo del fondo oceánico cerca de las costas, siendo el metano el causante que la temperatura subiera 5 grados, ya que el metano es de los gases de efecto invernadero más potentes. También se tiene la teoría que se liberó el sulfuro de hidrógeno. Junto con el metano, estos gases subieron a la atmósfera. Como estos gases provienen del océano, los animales marinos estuvieron muy afectados. Pero una teoría moderna dice que todas las teorías que te presenté hace un momento pasaron de manera consecutiva durante el 1.000.000 de años que duró esta extinción. De esa manera se explica por qué fue tan letal y por qué fue tan larga. Primero, el movimiento de las placas tectónicas, las cuales ocasionaron un equilibrio precario en el ambiente global. Acto siguiente, un meteoro cae en la Antártida y ocasiona fuertes erupciones volcánicas en Siberia. Aumenta la temperatura del planeta y el calentamiento global derritió los depósitos de hidrato de metano en la cercanía de las costas. En conclusión, es difícil llegar a entender la magnitud de esta extinción y realmente ponernos a pensar, si hoy en día sucediera un acontecimiento similar y se extinguieran el 90% de todas las criaturas, ¿quiénes sobrevivirían? ¿Los humanos estaríamos preparados para dicho acontecimiento o formaríamos parte de la historia? Bien, chicos. Entonces, ahí tenían las extinciones en masa, pues, ocurridas. Y hablábamos básicamente del final del Pérmico, ¿no? Aquí, la gran muerte. Lo he puesto porque ha sido pregunta de examen de admisión, o sea, en qué periodo se dio la gran muerte, ¿ya? Bien, continuemos.
Ahora, como saben, la radiación adaptativa es una evolución bastante rápida, bueno, no tan momentánea, ¿no? Tan instantánea, sino que la radiación adaptativa se refiere a la que a partir de un ancestro en común surgen nuevos individuos, digamos, en un periodo medianamente corto de tiempo. ¿Okay? En el caso de los mamíferos, y aquí falta poner obviamente el humano, se sabe que el ancestro en común habría sido este pequeño individuo insectívoro, ¿no? El cual dio lugar a los diferentes grupos de mamíferos que hoy en día tenemos. Bien, ahora, en cuanto a lo que vienen a ser los ritmos de la evolución, el gradualismo implica la especiación que se da por acumulación lenta y constante de pequeños cambios. Existe una especie inicial, especies intermedias y la especie final, ¿no? Aquí tenemos la evolución del caballo. La limitación con respecto al gradualismo es la falta de continuidad de los registros fósiles de la mayoría de organismos, es decir, van a haber una especie de eslabones perdidos, ¿no? O sea, como que hay un salto de aquí a aquí y no encuentran el predecesor, digamos, ¿no? Ahora, en el caso del equilibrio puntuado, esta ocurre en periodos cortos de tiempo, seguido por o intercalados por periodos largos. En los periodos cortos de tiempo hay cambios, mira, cambios, y en los periodos cambios los cambios son, digamos, muy pocos. Ahora, dentro de los factores que permiten la variabilidad de los organismos, tenemos las alteraciones, obviamente, en la secuencia del ADN, que corresponde a lo que son mutaciones. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de el Canis lupus familiaris, que es el nombre científico del perro, vemos diferentes razas, ¿no? La especie es el perro, pero este tiene diferentes razas, ¿no? Y por cambios en la posta genética. La deriva génica implica la pérdida de genes, es decir, genes menos frecuentes por azar y no por selección. Por ejemplo, miren, acá la frecuencia, tenemos homocigotes y tenemos heterocigotes. Estos son homocigotes dominantes, aquí están los heterocigotes, y acá los homocigotes recesivos. Miren, en la segunda generación, fíjate cómo están quedando los homocigotes, fíjate cómo están los heterocigotes y fíjate cómo está el homocigote recesivo. Cada vez menos. En la tercera generación, mira, solo están quedando homocigotes y no hay heterocigotes. O por ahí podría haber un heterocigote. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Se está perdiendo alelos, ¿no? Se está perdiendo alelos. Y generan, bueno, cada vez individuos más exclusivos, digamos. En lo que viene a ser el efecto fundador, implica que las consecuencias derivadas de la formación de una nueva población a partir de individuos con un número reducido. Acá tenemos, ¿no? La población fundadora. Habían de estos dos, pero solamente queda uno. Habían de estos dos y solamente quedó uno. Un tipo. En lo que viene a ser lo que se conoce como el efecto cuello de botella, la proporción de genes en los sobrevivientes se modifica. Empieza a haber una reducción de la población y los individuos que van sobreviviendo, ¿ve? En la población siguiente. Si te vas percatando, aquí habían más amarillos que azules. Y fíjate al final que está quedando. Más azules que amarillos. En lo que viene a ser el flujo de genes, este viene a ser el ingreso o egreso de genes de una población y esto ocurre por migraciones. Esto va a ocurrir en insectos, va a ocurrir en aves, obviamente en los humanos también por las continuas migraciones que se van dando. ¿Ok? En la selección natural, esto viene a ser o se define como la reproducción diferencial de los genotipos de una población biológica. Por ejemplo, mira, antes y después. ¿Y quiénes están quedando? ¿Quiénes están quedando? Están quedando solamente los rasgos extremos, ¿no? Las de color claro y las de color oscuro. En la selección estabilizadora prevalece el rasgo promedio, ¿no? Este.
las lagartijas de cuello de tamaño mediano. Y en la selección direccional prevalece el rasgo en un extremo. Por ejemplo, en las jirafas, ¿no? Con respecto a las de cuello corto y las de cuello largo, y quedaron solamente las de cuello largo. Ahora, dentro de lo que son los modelos de evolución, que ya lo habíamos mencionado hace un rato, hablamos de la evolución divergente. Recuerde que en una evolución divergente está orientada a organismos que están emparentados, que tienen estructuras que tienen la misma composición, pero estas estructuras realizan funciones diferentes. Mientras que en la evolución convergente obedece a organismos que no están emparentados, pero fíjense, presentan un cuerpo fusiforme debido a que estos cuerpos están adaptados al medio en el que están viviendo. Acá estos mamíferos están teniendo este cuerpo fusiforme, ¿no? Esta forma de cuerpo, para que entiendan, porque se han adaptado a vivir pues en el agua. Entonces necesitan tener esta estructura. ¿Ya? Entonces a eso se llama convergencia adaptativa, donde las estructuras no van a tener la misma estructura o composición, pero que van a ser similares en cuanto a su forma debido a que realizan la misma función. Y que los organismos pues no están emparentados. En la coevolución concertada, esto habla de individuos que no están emparentados, pero coevolucionan conjuntamente. Por ejemplo, el depredador con su presa. Las presas menos aptas mueren. Aquí hay un ejemplo de coevolución que desembocó en un mutualismo, de tal manera que estas dos se empiezan a ayudar. La Versitaria cocinia, que es esta ave, va a alimentarse del polen de esta otra, o del néctar, ¿no? Pero a su vez le va a ayudar a esta en el proceso de polinización. Y ese proceso de polinización es la que va a asegurarse de la variabilidad también de especies, ¿no? Ya que cuando se da la polinización, por ejemplo, va el polen de una flor hacia la otra flor. No es la misma flor la que hace su polinización, sino que aquí va a ayudarle en lo que viene a ser la variabilidad también de las especies. Por otro lado, tenemos la macroevolución, en la cual se forman nuevas especies, ¿no? A partir de un ancestro. Se forman nuevas especies. Y la microevolución no se forman nuevas especies, sino solamente razas, ¿no? Por ejemplo, te había mencionado el Canis lupus familiaris. Todos son Canis lupus familiaris, pero tienen diferentes razas. Todos son linces, pero ahí está el lince canadiense, el lince ibérico, el lince boreano. Son razas. Y por último, en la megaevolución, donde se forman nuevas familias u órdenes. Por ejemplo, el subfilum crustácea, ¿no? Profe, ¿por qué subfilum, no? Hablamos acá de un macrofilum que es el filum artrópoda y viene el subfilum crustácea, ¿no? Y también viene el subfilum insectos, en fin. Bien, nos quedan 5 minutos, vamos a hablar de algunas preguntas, ¿ya? A ver, pregunta 1, dice. Para la formación de moléculas orgánicas a partir de sustancias químicas presentes en la atmósfera primitiva de la Tierra, fue indispensable que existieran condiciones ambientales tales como disponibilidad de fuentes energéticas, sí. Intensas tormentas y erupciones volcánicas, sí. Capa de ozono, no. ¿Por qué? Porque recuerda que el ozono no es otra cosa que el O3. Y recuerda que en ese entonces la atmósfera era anoxigénica. Por lo tanto, ahí sería solo 1 y 2. Segunda pregunta, nos hablan de, a ver, ¿qué son estos? Claramente, mirando nada más, estos son órganos homólogos, ¿verdad? Y que están relacionados con lo que se conoce como evolución divergente. Por lo tanto, habiendo dicho eso, ¿cuál sería ahí la respuesta, chicos? Lean rápidamente y díganme cuál sería la respuesta.
La 1 y la 2 no puede ser, porque obviamente si son órganos homólogos, tienen la misma estructura y pertenecen a orígenes embrionarios similares, ¿no? Entonces no puede ser diferente, ¿ya? Las estructuras óseas de las alas de murciélago y aves son homólogas, pues son derivadas de un ancestro común. Eso es correcto. Y en el proceso de adaptación para el vuelo de alas de aves y murciélagos se evolucionaron de forma independiente, fenómeno conocido como evolución convergente. Eso también es correcto, ¿ya? Solo 3 y 4. ¿Ok? Bien, dice. En el estudio de la evolución animal es frecuente el uso de los términos análogos y homólogos. Sobre ellos es correcta la siguiente afirmación. ¿Cuál sería ahí la respuesta? A ver. Participen, chicos. ¿Están? Aquí no te olvides que son análogas estructuras de origen, pero de diferente función, ¿verdad? O son análogas estructuras de misma función, pero de diferente origen. Okay. La pregunta 4 dice, si dos poblaciones han llegado a diferenciarse una de la otra a través del tiempo, al extremo de que cuando se cruzan los individuos de una con los de la otra son capaces de dar descendencia fértil, entonces está en presencia de. Si ya no hay descendencia fértil, entonces lo que estamos es en presencia de dos especies diferentes. Por ejemplo, cuando cruzamos pantera león con pantera tigre. Si cruzamos león macho con tigresa, obtenemos un ligre. Si cruzamos tigre macho con leona, tenemos tigón. El tigón es más alto que el tigre, por si acaso. Y ambos son estériles. Y la última, el citocromo C es una proteína respiratoria que se encuentra en todos los organismos aeróbicos. La molécula de dicha proteína existe en todas las especies con la misma función, estando constituida de 104 aminoácidos. En el curso de la evolución, las mutaciones cambiaron los aminoácidos en ciertas posiciones de la proteína, más el citocromo C de todas las especies, tienen incontestablemente estructura y función semejantes, formándose una evidencia de tipo, a ver, se dice acá, citocromo C es una proteína. Y las proteínas pues se estudian gracias a la bioquímica. Ahí se movió un poco, ¿no? Vamos a ubicarlo. ¿Okay? Bien, chicos. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias, Miss. Gracias, chicos. Cuídense. No se olviden revisar su material. ¿Ok? Nos vemos, chicos. Hasta Gracias, Miss. Hasta la próxima semana. luego. Gracias. Cuídense. Gracias, Miss.